Hola a todos y bienvenidos a la corrección del examen de selectividad de biología de la convocatoria ordinaria. Vamos a empezar con las instrucciones, que se nos daban 5 ejercicios, de los cuales uno, el primero de todos, no es opcional, hay que hacerlo, y los 4 siguientes sí que tienen opción 1 o 2 para elegir. Con respecto al primer ejercicio, se nos pone una imagen y nos pregunta en el apartado A que definamos y citemos los dos procesos que tienen lugar en la expresión de la información genética. Bueno, pues esos dos procedimientos, que además vienen aquí dibujados, la transcripción y la traducción. La transcripción es el proceso mediante el cual se copia una cadena de ADN molde en ARN mensajero. Se cambian los nucleótidos de ADN por nucleótidos de ARN. Y la traducción es un proceso mediante el cual se forma una cadena polipeptídica, una cadena de aminoácidos, gracias a la información que contiene el ARN mensajero. Con respecto al apartado B, la enzima marcada como la letra E es la ARN polimerasa, ya que se está formando un ARN mensajero. La ARN polimerasa lee los nucleótidos de ADN complementario y pone nucleótidos de ARN. C, identifica los elementos de las figuras señalados con los números del 1 al 5. En el número 1 tenemos el ADN molde. En el número 2 tenemos el ARN mensajero que se está sintetizando. En el 3 tenemos la unidad pequeña del ribosoma o la subunidad menor, y el 4 es la subunidad mayor. Y el número 5 es la cadena polipeptídica que se está sintetizando. Se puede confundir con el ARN transferente, pero si nos damos cuenta va creciendo a lo largo de la traducción, así que es la cadena polipeptídica. Indique el nombre de los extremos del elemento 2, señalados con A y B, y los extremos del elemento 5. Así que, con respecto al elemento 2, que es el ARN mensajero, el elemento A, o sea, el extremo A es el extremo 5', donde se añade la caperuza de guanina. Y el extremo terminal, el extremo 3', donde acaba la transcripción, y es el extremo donde se añade la cadena de poli A. El A es 5', el B es 3'. Con respecto a la cadena polipeptídica, aquí he puesto una foto que ilustra un poco mejor, porque la verdad es que no está muy bien hecha la imagen. El extremo D sería el extremo que está aquí, es decir, el primer aminoácido que se ha colocado, el primer aminoácido que se ha colocado es un CO, o sea, tiene un extremo COH, así que el D sería COH, el extremo carboxilo, y el extremo C sería el extremo amino terminal, NH2. Y con respecto a la E, un poco más competencial, nos dice que la insulina se produce a gran escala mediante la ingeniería genética en bacterias. Sin embargo, el ADN humano contiene intrones que no pueden ser eliminados por las bacterias, ya que las bacterias no tienen intrones, solamente tienen exones. ¿Por qué el uso de la transcriptasa inversa, una enzima que sintetiza ADN utilizando como molde una molécula de ARN, permite que una bacteria exprese correctamente el gen de la insulina? Y esto es porque la enzima que sintetiza el ADN complementario, a partir del ARN mensajero maduro, ya no contiene intrones, porque se ha transcrito por la transcriptasa inversa. Entonces, como las bacterias no tienen mecanismos para eliminar esos intrones, pueden ya traducir eso directamente, ya que no tiene intrones, si tiene solamente exones. Nos vamos con la 2. Esta ya era opcional entre la 2.1 y la 2.2. ¿Qué tipo de biomoléculas se representa? Pues bien, se están representando las proteínas. Vámonos al solucionario. ¿Qué tipo de estructura de dicha biomolécula se representa con los números del 1 al 5? Pues aquí lo que nos está indicando es la estructura de la proteína, la estructura básica. Pues la 1 sería la cadena polipeptídica primaria, es decir, la estructura primaria. 2, estructura secundaria en lámina beta, porque 2 y 3 es la estructura secundaria, pero la 2 es lámina beta y 3 es alfa hélice. La 4 sería la estructura ternaria y la 5, que hay varias subunidades terciarias unidas entre sí, pues es la estructura cuaternaria. C, indique qué tipo de enlace representa el número 6 y entre qué grupos funcionales se establece. Pues el enlace 6 es el enlace peptídico y se establece entre el grupo carboxilo y el grupo amino. ¿Qué tres tipos de enlaces intervienen en la estabilización de la estructura representada con el número 4? Es decir, fuerzas intermoleculares. Pues había muchísimas, la verdad. Tenemos que decirle solamente tres. Pues intervenían las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, los puentes disulfuro, si es que tenían azufre los aminoácidos, fuerzas electrostáticas, fuerzas hidrofóbicas, había más de tres.
Y si esta molécula se somete a una temperatura superior a 100 grados, ¿qué ocurre y qué consecuencias tendrá? Nos preguntan dos cosas, ¿vale? Así que hay que responder bien a las dos. ¿Qué ocurre? Si le tenemos que responder que se desnaturaliza. Es decir, pierde su estructura, todas las estructuras, excepto la primaria, que es la unión de aminoácidos por enlaces peptídicos. El enlace peptídico no se rompe con la desnaturalización. ¿Y qué consecuencias tiene? Como consecuencia biológica, tiene que pierde su estructura, por tanto, pierde su función biológica. Es decir, ya no puede realizar lo que estaba haciendo hasta ese momento. Si es una proteína de transporte, pues ya no puede transportar oxígeno, por ejemplo. F indique 5 localizaciones en una célula eucariota en la que se puedan encontrar estructuras implicadas en la síntesis de biomoléculas. Bueno, yo creo que 4 estaban bastante claras. Podemos encontrar ribosomas, que son las estructuras que dan lugar a las proteínas, pues las podemos encontrar en el citoplasma, libres, adheridos a la cara del retículo endoplasmático rugoso. También las tenemos en mitocondria y cloroplastos, aunque sean 70 esos los ribosomas, pero cuentan como ribosomas. Y por último, los polirribosomas, es decir, estructuras asociadas de ribosomas que están traduciendo constantemente el ARN en el citoplasma. Nos vamos a la pregunta 2.2. ¿Qué molécula está representada en la imagen? Bueno, pues nos damos cuenta que es un ácido nucleico. Si lo podemos especificar más, pues le diríamos que es el ADN. ¿Cómo lo sabemos? Porque es bicatenario, no puede ser ARN. ¿Qué representa los números 1, 2, 3, 4 y el recuadro 5? Pues el 1 es el grupo fosfato, el 2 sería la pentosa, si queramos especificarle diríamos la desoxirribosa. El 3, fijaros, tenemos un complementario con la adenina. Entonces, como es ADN, sería timino. El 4, como tenemos una guanina, pues tiene que ser sí o sí una citosina. Y el número 5, que está rodeando toda la estructura esa, es un nucleótido. C. Indique 3 características que presente dicha molécula. Bueno, hay 4, pues le decimos 3. Es antiparalela, es decir, una cadena de nucleótidos va en un sentido y la otra va en el sentido contrario, antiparalela. También es complementaria, ya que las bases adenina se une con la timina, citosina se une con la guanina, son complementarias. El enrollamiento es dextrógiro, es decir, va girando a la derecha. Y es plectonémico, es decir, tiene una imagen, tiene como una estructura trenzada. Apartado D. Indique el nombre del proceso de síntesis de esta molécula y el nombre de la enzima principal de dicho proceso. ¿Cómo se sintetiza el ADN? Se sintetiza por polimerización de nucleótidos durante la replicación, es decir, durante la fase S de la interfase en un proceso que se llama replicación. El nombre de la enzima principal de dicho proceso es la ADN polimerasa. Apartado E y último, razone cómo afectaría a dicha enzima y a dicho proceso un incremento considerable del pH. Bueno, pues las enzimas se desnaturalizan por varios factores. Uno de ellos es la temperatura, el pH, la radiación. Pues el pH, si estamos fuera de su pH óptimo, lo que ocurrirá es que se desnaturalizará la enzima, pero también se desnaturalizarán los enlaces de puente de hidrógeno que se están estableciendo entre las bases nitrogenadas. Así que se separan las cadenas de ADN, no puede ser un ADN bicatenario, porque no se pueden formar los puentes de hidrógeno, por tanto, pues se desnaturaliza y no se puede sintetizar el ADN. Ejercicio 3. Nos vamos con la pregunta 3.1. Los glóbulos rojos mantienen un contenido salino interno del 0,9%, lo que es crucial para su función. Su membrana plasmática está compuesta en un alto porcentaje por fosfolípidos que regulan el equilibrio osmótico con el plasma sanguíneo. Considerando estos aspectos, razones, ¿qué ocurre con estas células si se inyectara a un individuo una solución salina del 2,2%? Y al contrario, si la concentración final de sales en sangre fuese del 0,01%. ¿Qué tenemos que hacer para tener la puntuación completa? Pues primero, indicarle que nos estamos encontrando en un medio, con respecto al primer apartado, el apartado A, tenemos una situación en la que el glóbulo rojo tiene un medio interno menos concentrado que el medio externo, por tanto estamos en una disolución hipertónica, es un medio hipertónico con respecto al glóbulo rojo. Por tanto, va a ocurrir un fenómeno de ósmosis y deberíamos de definirle qué es la ósmosis, un fenómeno por el cual dos disoluciones tienden a equiparar su concentración mediante el paso de agua a través de una membrana semipermeable de la disolución que está menos concentrada a la más concentrada. Por tanto, siguiendo este mecanismo, el agua del glóbulo rojo saldrá ya que la concentración exterior es mayor, por tanto saldrá para intentar equiparar la concentración
haciendo que se deshidrate y por tanto se lleva a cabo un fenómeno de crenación. Sin embargo, con respecto al apartado B, la concentración fuera es de un 0,01%, por tanto, el interior del glóbulo rojo está más concentrado que el exterior, por ende el agua tenderá a entrar, porque no estamos en un medio hipotónico, el agua tiende a entrar, infla el glóbulo rojo hasta que llegará a estallar si aumenta mucho la concentración en su interior. Este fenómeno se llama hemolisis, hemo de sangre, lisis de ruptura de la membrana plasmática. Apartado C, qué composición tienen los fosfolípidos y explique por qué su estructura los hace idóneos para formar membranas biológicas. Además vale un punto, así que había que expresarlo bastante bien. Bueno, pues los fosfolípidos están formados por dos ácidos grasos, con una molécula de glicerol y con un grupo fosfato como cabeza. ¿Por qué son idóneos para formar la membrana? Porque tienen una estructura anfipártica. Esto es concepto clave. Poseen una cabeza polar, es decir, que puede formar enlaces con el agua, hidrofílica, y tienen colas, los ácidos grasos son apolares, entonces esas estructuras repelen el agua, no pueden estar en contacto con ella. Esto le permite que se asocien en una forma de bicapa, la cual es permeable, semipermeable, deja pasar los líquidos y las moléculas de pequeño tamaño como los gases, sin embargo no deja pasar otras moléculas más grandes. Además es una estructura flexible, como hemos dicho, estable y además se autorrepara, lo que permite que haya una separación entre el medio externo y medio interno y permita que se lleven a cabo las reacciones metabólicas dentro de la célula, además de transporte celular. Pregunta 3.2. Nos dan tres situaciones, situación A, B y C, y nos preguntan que qué fases de la mitosis corresponden a el A, el B y el C. Bueno, pues con respecto a la, que los cromosomas comienzan a separarse hacia extremos opuestos de la célula, eso es una anafase, separación. Los cromosomas están condensados y se alinean en el centro de la célula, en la placa ecuatorial, eso es una metafase. Y C, dos núcleos nuevos comienzan a formarse, pues sería la telofase, la fase final de la mitosis. Y en la B nos preguntan que qué fase de la mitosis no se ha observado. Pues la única que no han nombrado es la profase. Tres acontecimientos que ocurren en esta fase, pues sería que se desorganiza la membrana nuclear, desaparece todo e incluso el nucleolo, comienza la cromatina a condensarse, se comienzan a formar los cromosomas como estructura y además se comienza a formar también el uso mitótico, empieza a salir de los centriolos. Apartado C, ¿cuál es la importancia biológica de la mitosis para este organismo? Pues la importancia biológica de la mitosis, debido a que origina células genéticamente idénticas, es que se pueden reparar, se pueden renovar tejidos y órganos del organismo. Además de esto, pues también permite el crecimiento de un individuo, ya que pues, aumenta el volumen celular, y por tanto se da el crecimiento. Apartado D, sabiendo que la colchicina inhibe la polimerización de la tubulina, ¿qué efectos tendría la mitosis de estas células? Bueno, pues si se inhibe la polimerización de la tubulina es un componente fundamental de los microtúbulos. Son unas estructuras del citoesqueleto, las más gruesas, que tienen una estructura cilíndrica, hueca, y son los componentes principales del uso mitótico. Eso es lo que tendríamos que relacionar con la mitosis. Por tanto, si no se organiza el uso mitótico, no se permite la separación de los cromosomas a cada uno de los polos celulares, por tanto, no se puede llevar a cabo la división. Si no se lleva a cabo la división, no pueden renovarse, regenerarse los tejidos y tampoco permite el crecimiento, por lo que el individuo al final moriría. Nos vamos ya con el ejercicio 4. Este ejercicio o este bloque era entero de inmunología. Nos decía que Ulani se mudó a España desde una isla remota sin saber que era alérgica a la abeja. Le picó una abeja y le produjo una respuesta inflamatoria. Sus amigos intentaron explicarle en qué consistía la respuesta alérgica utilizando la siguiente imagen. Bueno, pues con respecto al apartado A, ¿qué tipo de inmunoglobulinas señaladas con el número 1 son específicas de la respuesta alérgica? Bueno, la inmunoglobulina y anticuerpos es lo mismo y las responsables de la alergia son las tipo E. Su naturaleza química es que son glucoproteínas, es decir, tienen una parte proteica y una parte glucídica. Y describa su estructura molecular, la estructura de un anticuerpo, diríamos que tiene forma de Y y está formado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 ligeras y 2 pesadas, que están unidas entre sí mediante puentes disulfuro, de esta manera. Puentes disulfuro por aquí. Tiene una región constante, esta de aquí abajo, y una región variable, que es la parte
región variable, es la parte de unión con el antígeno, por tanto es específica para cada antígeno. Con respecto a la B, nos dice cómo se denominan las diferentes sustancias, como lo ha señalado con el número 2, que desencadenan esa respuesta alérgica. Pues todas las moléculas que pueden desencadenar una respuesta inmunitaria son los antígenos. C, indique el nombre de la célula de la imagen y el nombre de la sustancia liberada por dicha célula, como consecuencia de la respuesta alérgica. Pues, los mastocitos son las células encargadas de producir la histamina, que es la molécula que desencadena la respuesta alérgica. D, ¿qué tipo de células produce la inmunoglobulina? Pues las inmunoglobulinas son producidas, los anticuerpos son producidos por los linfocitos B, solamente los B, los que llevan a cabo la respuesta humoral. Nombre de orgánulos o estructuras de dichas células implicados en la síntesis y secreción de la inmunoglobulina. Indique cómo se denomina en general el proceso por el que la célula libera dicha sustancia al exterior. Bueno, pues las inmunoglobulinas son glucoproteínas, por tanto tienen que estar sintetizadas por los ribosomas. Podríamos hablarle de núcleo, de ribosoma, retículo endoplasmático rugoso y Golgi incluso. Entonces, todo el sistema de endomembrana. Nosotros aquí hemos cogido el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi, como solamente nos dice que lo nombremos, y el proceso por el cual se liberan dichas sustancias al exterior es por exocitosis, una vesícula que se fusiona con la membrana plasmática y el contenido saldría al exterior. Pregunta 4.2. ¿Qué tipo de inmunidad se representan con las letras A y B? De nuevo, inmunidad. Pues en la A nos damos cuenta de que tenemos barreras epiteliales, complementos, células NK, todo ese sistema forma parte de la inmunidad innata, es decir, la que no es específica. Podríamos decirle innata, inespecífica, todo lo que haga referencia a una respuesta general para nada específica. O sea que respuesta A, inmunidad innata. La B, sin embargo, fijaros, tenemos anticuerpos y los anticuerpos se llevan a cabo o se sintetizan en concreto para neutralizar un antígeno en concreto. Por tanto, es una respuesta o una inmunidad adaptativa o específica. B, ¿qué tipo de respuesta inmunitaria se representan con las letras C y D? Pues aquí en la C vemos que tenemos esta estructura que son los anticuerpos, por tanto sería una respuesta humoral. Sin embargo, aquí tenemos célula-célula, por tanto es una respuesta celular, los linfocitos T que neutralizan directamente a células propias del sistema que están infectadas. Con respecto al apartado C, nombre de las moléculas o células señaladas con los números del 1 al 5, para mí este era más complejo, la verdad, porque era bastante específico. El número 1 está haciendo referencia a las células fagocitadoras, o bien podríamos decirle macrófagos o neutrófilos, si nos hubiéramos dado cuenta de que el núcleo está bilobulado, entonces es un neutrófilo, pero valdría cualquiera de las dos. Con respecto a la 2, pues como está llevándose a cabo una respuesta humoral, tenemos la célula presentadora del antígeno. El 3 sería el anticuerpo, y con respecto al 4 y el 5 están dentro de la respuesta celular, por tanto el 4 sería un linfocito T helper o colaborador y el 5 sería un linfocito T citotóxico. Apartado D, cite dos orgánulos o estructuras celulares que estén implicados en la producción de la molécula señalada con el número 3. Esta pregunta era la misma que en el ejercicio anterior, lo han preguntado dos veces. Dos órganos encargados pues son retículo endoplasmático rugoso, Golgi, podríamos decir también los ribosomas, el núcleo, etc. Su función, por ejemplo, para el retículo endoplasmático es el almacenamiento y la glucosilación de las proteínas, y en el Golgi pues, se lleva a cabo el almacenamiento y el transporte de esas proteínas en vesículas. El apartado E nos dice explique razonadamente cómo se relacionan los procesos de transcripción y traducción en la generación de respuesta inmunitaria. Bueno, pues cuando hay un contacto con un antígeno, se reconoce ese antígeno, entonces lo que debemos hacer es crear un anticuerpo específico contra ese antígeno. Ese anticuerpo es una proteína, por lo que tiene que llevarse a cabo una transcripción y una traducción. Una transcripción, nos vamos a ir al ADN, vamos a coger un fragmento, un gen determinado, vamos a transcribirlo mediante la ARN polimerasa para formar un ARN mensajero que saldrá al citoplasma y mediante la ARN transferente y los ribosomas se traducirá en una proteína. Esa proteína luego pues, se va a glucosilar, se va a almacenar, se va a madurar. Previamente se habían eliminado los intrones, unidos los exones, etcétera, todo el proceso de splicing y finalmente se formará una proteína funcional para llevar a cabo la respuesta inmunitaria. Ejercicio 5.
último bloque ya. La pregunta 5.1 nos decía que la industria alimentaria aprovecha diversos procesos de fermentación para la producción de alimentos y bebidas como el yogur o el pan. ¿Qué tipo de fermentación se utiliza en la producción de yogur? ¿Y qué microorganismo está involucrado en su producción? Bueno, pues la fermentación del yogur es un tipo de fermentación llamada láctica, porque lo que se genera es ácido láctico. E intervienen microorganismos que son bacterias además del género Lactobacillus. La B nos preguntaba lo mismo, pero para la fermentación que se utiliza en la producción del pan. Por tanto, es un tipo de fermentación llamada fermentación alcohólica, en la que no intervienen bacterias, sino levaduras del género Saccharomyces. Además nos preguntan qué gas se produce durante este proceso, sería el CO2, y qué función cumple en la elaboración del pan. Bueno, pues el CO2 lo que hace es aumentar el volumen del pan, aumentar la esponjosidad del pan. Indique qué otro producto final se obtiene en la fermentación y razone si está presente o no en el pan. Pues otro producto que se obtiene es el etanol. Lo que pasa es que no está presente en el pan, ya que el calor, la reacción exotérmica que se produce, hace que el etanol se evapore, por tanto no va a estar presente en el pan. Apartado C, lo tenemos aquí en la tablita esta. Nos pedían 3 diferencias entre los microorganismos que producen el yogur y los microorganismos que producen el pan. Bueno, pues las bacterias que son procariotas, características hay un montón, solamente 3, pues bastante sencillo. El núcleo, por ejemplo, que no tiene el núcleo, tienen el ADN libre en el citoplasma. Además, solamente tienen un cromosoma circular y sin histonas. Y los ribosomas son propios de procariotas, pues 70S. Con respecto a las levaduras, son organismos eucariotas, son hongos, así que sí que tienen un núcleo verdadero, tienen el ADN envuelto. Tienen varios cromosomas lineales, además con histonas, unas proteínas especiales para enrollar el ADN. Y sus ribosomas son más grandes, son tipo 80S. Y con respecto a la pregunta D, la producción de pan y yogur depende del correcto funcionamiento de las enzimas que intervienen en estos procesos. Razone cómo afectaría a la actividad de estas enzimas un aumento o un descenso moderado de la temperatura. Nos está diciendo la palabra moderado, así que la clave de este ejercicio es decirle que la temperatura en un primer momento, si es moderada y si hay un leve aumento de temperatura, siempre aumenta la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque disminuye la energía de activación. Por tanto, si aumenta la velocidad de la reacción, la actividad enzimática también se acelera, pues son las que llevan a cabo las reacciones y son las que aumentan la velocidad realmente. Por tanto, un aumento de temperatura es favorable para la actividad enzimática. Sin embargo, un descenso en la temperatura lo que hace es disminuir la velocidad de la reacción, es decir, disminuye la actividad enzimática. Y por último, el 5.2 nos hablaba de metabolismo, con relación a la beta-oxidación de los ácidos grasos. Indica la localización intracelular de dicho proceso. Pues siempre se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Además, se parte, el apartado B, de qué molécula se parte y qué molécula se obtiene, se parte de un ácido graso y se va a obtener un acetil-CoA por cada 2 carbonos que tenga el ácido graso. Además, se obtiene también coenzimas como el NADH y el FADH2. C, indique el nombre de una ruta en la que se puedan incorporar cada uno de estos productos finales con objeto de obtener energía. Pues, por ejemplo, el acetil-CoA, que es el componente más importante, ¿no?, que obtenemos de la beta-oxidación, se incorpora al ciclo de Krebs para que se oxide completamente a CO2. Y además los coenzimas que se habían formado durante la beta-oxidación se van a ir a la cadena transportadora de electrones, es decir, a la membrana mitocondrial interna, para ceder sus protones y sus electrones, para que mediante la cadena transportadora de electrones y finalmente mediante la fosforilación oxidativa se pueda obtener gran cantidad de ATP. Y por último, nombre 4 componentes diferentes de los relacionados con la beta-oxidación del ácido graso que se encuentren en la misma localización intracelular, es decir, que se encuentren dentro de la mitocondria. Componentes de la mitocondria podríamos decirle ADN circular bicatenario, es decir, el ADN típico de procariota, ribosoma 70S, dentro de la matriz también hay las enzimas metabólicas importantes y claves para el desarrollo del ciclo de Krebs y todas las reacciones metabólicas, y también podemos encontrar ARN mitocondrial, por ejemplo, ARN transferente para traducir proteínas mitocondriales. Pues esto sería todo, espero que os haya servido el vídeo. Para ver más vídeos de otras asignaturas podéis meteros a nuestra página web y en nuestras redes sociales. Un saludo. En Academia M25 creamos futuro.